Hoy vamos a conversar sobre el manejo contemporáneo del trauma cervical. El cuello representa aquella región anatómica que implica el paso de elementos que provienen del tórax hacia la cabeza y de la cabeza hacia el tórax. A su vez, se encuentra envuelto casi en su totalidad por el músculo platisma. Algunas consideraciones generales sobre el trauma cervical implican que representan entre casi el 5 al 10% de las lesiones serias por trauma. Se clasifica en dos tipos, el penetrante y el cerrado. A su vez, implica casi un 24% de mortalidad y un 55% de morbilidad. La mortalidad viene relacionada con obstrucción de la vía aérea súbita y lesiones vasculares. Con respecto al trauma cervical penetrante, se define como aquel que perfora el músculo platisma. En el ámbito civil alcanza hasta casi un 10% y en algunos escenarios militares hasta un 54%. En el ámbito urbano, las heridas por arma blanca y arma de fuego representan casi la totalidad de las lesiones por trauma cervical penetrante. Con respecto al trauma cervical cerrado, la coalición vehicular es el mecanismo más común por aceleración y desaceleración, trauma directo o compresión de la columna vertebral, la cual conlleva una inestabilidad del músculo esquelético. Otros mecanismos serían el ahorcamiento o estrangulamiento. Por sistemas, algunas consideraciones generales implican que las lesiones vasculares son las más frecuentes, que pueden alcanzar hasta un 62%, siendo los elementos generalmente más frecuentemente involucrados la vena yugular interna y la arteria carótida. En algunas series está reportado hasta un 70% de lesiones arteriales y lesiones venosas. Seguido por sistemas, las lesiones en la vía aérea, que pueden alcanzar en algunas series hasta un 43%, seguido de las lesiones en la vía digestiva hasta un 30%. Otras lesiones, como las neurológicas, implican casi hasta un 8% en algunas casuísticas. Es importante recalcar que lesiones ocultas en trauma cervical, especialmente aquellas relacionadas con la vía digestiva, resultan hasta en un 15% de mortalidad. El trauma cervical puede venir combinado o asociado con otras lesiones, especialmente el sistema nervioso central, tórax o abdomen, hasta un 64% en algunas casuísticas. Como una manera de facilitar la decisión a la hora de tomar conductas o poder precisar qué tipo de estructuras pueden estar lesionadas, el cuello en trauma se ha dividido en tres zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. Zona 1 vendría representado por aquellas lesiones que se ubican entre el borde superior de la clavícula hasta el cartílago cricoides. La zona 2 viene representado por el último límite mencionado hasta el ángulo de la mandíbula y desde este último límite hasta la base del cráneo vendría representado por la zona 3. Respecto al abordaje inicial de estas lesiones, el interrogatorio es parte fundamental de la misma. El interrogatorio al paciente, a los acompañantes del paciente o a los paramédicos que traen al herido. ¿Qué vamos a preguntar? Bueno, los tipos de mecanismos de lesión que estuvieron involucrados, el tiempo transcurrido entre el momento de producir el evento hasta el momento que es trasladado a la emergencia, los cambios que pudieron ocurrir en ese trayecto, en las condiciones clínicas y algunos datos como por ejemplo la cantidad de sangre perdida en el sitio del evento. Continuando con el interrogatorio, es importante precisar el tipo de arma o elemento de agresión que produjo la herida, el sitio de ingreso de la misma y en el caso de las heridas por arma de fuego, precisar tanto con el paciente como con los acompañantes o los paramédicos, de ser posible, el orificio de entrada o orificio de salida de los proyectiles. Continuando con el examen físico, importante una evaluación completa del tórax, por supuesto en este tipo de paciente un examen detallado del cuello y un examen físico general del resto del cuerpo. Con respecto al examen físico y la inspección, es importante determinar la presencia de edemas, asimetrías, cambios de coloración, hemorragias externas, precisar los orificios de entrada y orificios de salida de la herida, palpar la zona comprometida en busca de crepitación, enfisema subcutáneo, desviación de la tráquea, la palpación del pulso carotídeo para ver si está ausente o no, y en algunos hematomas expansivos se puede ocultar la lesión, ya que la presencia de soplo podría determinar la presencia de una lesión importante vascular. Algunos signos y síntomas que pueden orientar frente a la presencia de una lesión aerodigestiva estarían la disnea, respiración corta, estridor, hemoptisis, hematemesis, burbujeo por la herida o enfisema. Lesiones o síntomas que pudieran orientar hacia la presencia de una lesión vascular, tenemos el hematoma expansivo, una hemorragia externa evidente, la ausencia del pulso carotídeo o pacientes que acuden con hemiparesia o afasia que pueden indicar la presencia de alguna lesión vascular carotídea. Pacientes que ingresan con evidente shock neurológico o con desviación de algunos rasgos faciales o desviación de la lengua pudieran orientar a la presencia de alguna lesión neurológica incluida.
Bien, continuando con el abordaje de este tipo de pacientes, es necesario aplicar el conocido ABC. Estabilizaremos la vía aérea, el paciente debe ser colocado en posición supina, inmovilizar el cuello. El segundo paso, asegurar la ventilación, y el tercero, estabilizar el estado circulatorio. Por supuesto, en las lesiones en cuello es importante asegurar la vía aérea y seleccionar el tipo de manejo más apropiado, que pudiera ser, en los casos que esté comprometido, la intubación endotraqueal o la realización de traqueostomía. En aquellos casos en pacientes que pueden presentar neumotórax o hemoneumotórax o neumotórax a tensión, es importante precisar la estrategia terapéutica específica para cada caso. Y en el caso para la estabilización del estado circulatorio, la toma de vías periféricas y la resucitación con soluciones salinas y soluciones coloides. Un nuevo esquema que se ha venido aplicando en los recientes conflictos bélicos en Irak y en Afganistán implica la aplicación de compresión o, en los casos de hemorragia masiva, o considerar la posible presencia de lesiones en cabeza o la presencia de hipotermia en algunos pacientes. Igualmente se sigue considerando el ABC. Bien, en torno al manejo contemporáneo del trauma cervical existen dos grandes tendencias: la exploración obligatoria versus el manejo selectivo. La exploración obligada de este tipo de pacientes nace en los grandes conflictos del siglo pasado, en el cual toda herida que atravesara el platisma debía ser explorada. Esta técnica es segura, sin embargo, se asocia con una alta tasa de exploraciones negativas, casi hasta en un 89% en algunas series. Es decir, se estaban operando muchísimos pacientes que no requerían ser llevados a cervicotomía. Es así como en la década de los 80 surge el manejo selectivo, en lo cual pacientes asintomáticos o con lesiones no tan importantes eran sometidos a examen físico seriado, exploraciones clínicas frecuentes y estudios especiales. Ambos métodos hoy en día son seguros y aceptables, pero se ajustan a la experiencia de los centros, de cada centro, y de las disponibilidades de recursos y de medios disponibles. Con respecto a los porcentajes por zonas, las lesiones que generalmente se ven con más frecuencia son en la zona 2, hasta en un 75%, seguido de la zona 1 en un 45% y la zona 3 hasta en un 33%. Lesiones que atraviesan el cuello se pueden evidenciar en algunas casuísticas hasta en un 24% y lesiones combinadas de varias zonas hasta en un 30%. Con respecto a los estudios especiales que se indican en los manejos selectivos, la radiología simple de cuello y la radiología simple de tórax aporta información bien relevante y bien importante en torno a la presencia o la ausencia de área tanto en el cuello como en el tórax. La combinación del esofagograma con endoscopia ofrece hasta un 89% de sensibilidad para la evaluación de lesiones en la vía digestiva. Pero el estándar de estudio desde el punto de vista imagenológico para este tipo de lesiones implica la realización de tomografías, ecodoppler, arteriografías y angiotac. El angiotac es el estándar de oro para este tipo de lesiones, con una alta sensibilidad y un nivel 2 de evidencia para la evaluación del trayecto de los proyectiles en el cuello. Una ventaja de la arteriografía es que permite el tratamiento en algunos determinados casos. Cuando combinamos la tomografía y la endoscopia, el nivel de sensibilidad es bastante elevado y permite la evaluación prácticamente de todos los sistemas en este tipo de trauma. Y de hecho es el estándar que se recomienda para la evaluación de este tipo de lesiones, es la combinación de tomografía y endoscopia. Si tratamos de hacer un algoritmo de este tipo de lesiones, encontramos que aquellos pacientes que acuden por la emergencia con lesiones cervicales con signos duros como choque hipovolémico, hematoma expansivo, hemorragia activa, vía aérea inestable, por ejemplo con disnea, o una CV en evolución o con burbujeos de la herida, estos pacientes deben ser sometidos a cervicotomía exploradora. Aquellos que no presentan este tipo de sintomatología, sino una sintomatología, digamos, más blanda o no tan agresiva, estos pacientes pudieran ser sometidos a observación seguidos de algunos estudios diagnósticos y posteriormente, de acuerdo a los resultados y a las evaluaciones seriadas, decidir si el paciente va a cervicotomía o va a egreso o se mantiene en observación o se realiza en aquellos sitios donde es posible algún tipo de procedimiento endovascular. En un reciente estudio realizado en el servicio de otorrino del Hospital Universitario, el Hospital Pérez de León de Caracas, publicado en la revista Vitae, se evaluaron 28 pacientes, en los cuales el 57,1% provenían de heridas por arma blanca, 42,9% heridas por arma de fuego. La zona 2 fue la más comprometida en un 75% y 25% en la zona 3.
7.4% de estos pacientes presentaron heridas transcervicales. Fueron divididos en dos grupos, grupo A y grupo B. Los pacientes en grupo A, 18 pacientes con signos duros, fueron llevados a exploración quirúrgica inmediata, un tercio presentaron lesiones asociadas. Y el grupo B, 10 pacientes con signos blandos o no signos tan severos, fueron sometidos a observación, exámenes físicos seriados y estudios imagenológicos. Con respecto al grupo A, presentaron 94% de exploraciones positivas. El orden de frecuencia de sistemas comprometidos fue el vascular, seguido de la vía digestiva, a diferencia del resto del mundo, y posteriormente la vía aérea. Los elementos generalmente involucrados fueron la vena yugular interna y la arteria carótida común, con una morbilidad de un 16,6% y una mortalidad de 11,1%. Con respecto al grupo B, que fueron sometidos a exámenes seriados y estudios de investigación, se realizaron tomografías, nasofibrolaringoscopias, esofagogramas y ecosonogramas en cada caso. El 80% egresó en las primeras 24 horas y 20% fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas. La sensibilidad del examen físico llegó hasta un 94%. La conclusión del estudio es que la conducta conservadora del trauma cervical penetrante es una proposición viable y segura en este tipo de lesiones. El manejo multidisciplinario, apoyado en estudios como la tomografía y la nasofibrolaringoscopia, posee el potencial para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes.